El pensamiento racional del Pasú. Después de tan extensas descripciones seguramente deseamos conocer cómo piensa el Pasú. Desde luego, las operaciones primera y segunda de la razón implican ya un pensar, como también lo es la actividad de la estructura cultural y de la esfera de conciencia. Para evitar confusiones, comenzaremos por definir el significado de estos términos y especificar su alcance. Pensar es la actividad de la estructura psíquica, compuesta, según la figura 11b, comparece con la figura 11, por las esferas afectiva 4 racional 3, y de conciencia 2. De este modo, resulta claro que el pensar es una actividad que puede suceder en cualquiera de tales esferas. En otro inciso, sin embargo, se demostrará que el pensar obedece a una secuencia jerárquica inevitable. Temporalmente el pensar se localiza primero en la estructura del cerebro. El cerebro vivo construye la estructura cultural que, a posteriori, también es animada por el pensar. La estructura cultural viva construye la esfera de conciencia y, a posteriori, también es animada por el pensar. Cuando digamos, por ejemplo, el pensar o por causa del pensar, etc., ha de suponerse que tal pensar puede ocurrir en cualquier esfera de la estructura psíquica y se ha de indagar, en el texto, por la referencia adecuada. Siempre anticipando definiciones, que más adelante serán debidamente fundamentadas, consideremos que el pensamiento es el momento del pensar. En otras palabras, el pensamiento es el acto momentáneo del pensar. En el próximo inciso veremos que tal momento presenta una doble temporalidad. Por una parte registra una duración real en el tiempo trascendente o tiempo del macrocosmos, y por otra registra un tiempo inmanente proporcional a la intensidad energética del pensamiento. Por otro lado, el microcosmos particular del Pasú es producto de una mónada y de un arquetipo. Es decir, la mónada sostiene al microcosmos particular que evoluciona según el proceso de un arquetipo universal o manú. Pero la mónada no desciende jamás a la materia, sino que se manifiesta en el microcosmos como un ser de muy sutil entidad que tiene por función asimilar el grado evolutivo alcanzado y mantenerlo cuando se produzca la desintegración orgánica llamada muerte. Este ser es el alma del Pasú. El alma es quien aporta al microcosmos la herencia genética no biológica de la evolución y es quien, al desencarnar, mantiene lo evolucionado en esa vida para aplicarlo en la vida de otros microcosmos, avanzando siempre hacia la entelequia. Se entiende, entonces, que el alma, por su función de sostenerlo e impulsarlo hacia la individuación entelequial, debe estar presente en todo punto del microcosmos. En verdad no existe función en el microcosmos que no se encuentre fundamentada en última instancia por el alma, pero, desde el punto de vista estructural, conviene distinguir entre sus distintas facultades. Por facultad del alma ha de entenderse a la potencia con que ella actúa en una estructura. En este sentido la sensibilidad y la inteligencia son, por ejemplo, facultades. Ahora bien, en el Pasú el pensar es la principal facultad del alma. O, con otras palabras, el pensar es la manifestación del alma en la estructura psíquica. Pero esta manifestación tiene un carácter inconfundible. Es la única facultad con la que el alma expresa directamente la unidad de la mónada. Por eso se dice que el pensar es el acto de un sujeto pensante. El alma como sujeto, un sujeto que tiende permanentemente a afirmar su propia individualidad, es el reflejo inequívoco de la unidad de la mónada. Dijimos al comienzo que el pensar puede suceder en cualquier esfera de la estructura psíquica. El concepto de sujeto pensante nos va a permitir entender con más precisión a esta facultad del alma. Ante todo hay que atender al siguiente principio. Todo sujeto requiere una estructura en la cual manifestarse. Vale decir, no puede existir el sujeto sin un vehículo para su manifestación. Lo que existe siempre, aún después de la muerte del Pasú, es el alma transmigrante, pero no el sujeto que solo es un aspecto del alma característico del estado de encarnación. Un objetivo de la finalidad del Pasú. En síntesis, el sujeto es función de la estructura. En el microcosmos, para exponer nuestra tesis sobre la estructura psíquica original del Pasú y el posterior encadenamiento del espíritu, hemos distinguido tres estructuras básicas. La memoria arquetípica o cerebro, la estructura cultural y la esfera de conciencia. Pues bien, cada una de tales estructuras puede ser animada por el sujeto pensante, de acuerdo al principio recién examinado. Sin olvidar que se trata siempre de un mismo sujeto, vamos a denominar sujeto racional o razón al pensar localizado en la memoria arquetípica o cerebro. Sujeto cultural al pensar que ocurre sobre la estructura cultural. Y, por último, sujeto consciente o histórico al pensar propio de la esfera de conciencia y que será el tema principal de estudio del próximo inciso. La fuerza que mueve al sujeto es la voluntad.
Así, la voluntad instintiva permite actuar a la razón, o sujeto racional, en la memoria arquetípica. La voluntad cultural impulsa al sujeto cultural a animar la estructura cultural. Y la voluntad consciente hace posible que el sujeto consciente anime a la esfera de conciencia. En la figura 11b puede comprobarse que en la representación analógica sistemática de círculos excéntricos el recinto 5 corresponde a la voluntad cultural, la cual es activa en las tres esferas 2, 3 y 4, por causas que se explicarán en F del próximo inciso. En cambio el recinto 6 de la voluntad instintiva solo es formado por la intersección de las esferas 3 y 4, lo que significa que la razón es volitivamente independiente de la esfera de conciencia 2. Puede actuar, y de hecho actúa siempre, instintivamente, vale decir, automáticamente. En todo lo que sigue del presente inciso nos concentraremos en la descripción y el análisis funcional de la estructura cultural, motivo por el cual toda referencia o mención del pensar deberá ser entendido como correspondiente al sujeto cultural, o al sujeto racional, o razón, por constituir el constructor de la estructura de principios y relaciones, según ya se explicó. Con este criterio, del pensamiento, solo nos referiremos al que producen los sujetos instintivo y racional y lo denominaremos pensamiento racional, para diferenciarlo de los pensamientos irracionales que se estudiarán en otro inciso. Por el mismo motivo, diremos, el pensar racional, aludiendo a aquel pensar que solo aprehende pensamientos racionales. Naturalmente que tal aprehensión solo es posible porque el pensar es un sujeto volitivo. Teniendo en cuenta todas estas definiciones y aclaraciones podemos ya considerar la siguiente propiedad. El pensamiento racional del Pasú se origina, en todos los casos, sobre la estructura cultural y, desde allí, emerge hacia los estratos superiores de la psique, vale decir, hacia la esfera de conciencia. Tal tránsito del pensamiento solo puede ser entendido a la luz de los conceptos de potencia y tiempo, que se estudiarán en el siguiente inciso. Aquí vamos a ceñir la explicación en torno al origen del pensamiento racional, puesto que el mismo se produce en la estructura cultural. ¿Cómo debe entenderse, entonces, que el pensamiento se produce sobre la estructura cultural? Respuesta. Literalmente. Es decir, si no olvidamos que la estructura cultural es un modelo analógico, la respuesta es literal. El pensamiento se produce sobre la estructura, en sus principios y relaciones, o sea, en los sistemas. Por eso el pensamiento racional es sistemático. Como esta respuesta no nos permite ver gran cosa, trataremos de entenderla mediante una alegoría. Supongamos que practicamos la vivisección de un animal y, por medio de una craneotomía, dejamos expuesto su cerebro. Lo observamos atentamente y afirmamos. Es una estructura celular. Y está viva. Pero, luego de una más atenta inspección, vemos que existen diferentes tipos de actividad en el seno de dicha estructura. Bioeléctrica, bioquímica, neurónica, hemática, etc. Si queremos caracterizar tal diferencia de actividad podemos tomar como parámetro común el movimiento y advertir que en los fenómenos bioeléctricos lo que se mueve son iones. En los bioquímicos moléculas. En los neurónicos la misma célula, estimulada por un impulso nervioso, se conecta con otra, se mueve, produciendo sinapsis. En los hemáticos una molécula proteica, etc. Vale decir, en el amplio marco de la vida, que caracteriza de dicha estructura celular o cerebro, distinguimos varios movimientos diferentes que provienen de distintas áreas de actividad funcional. ¿Cómo hemos distinguido estos movimientos? ¿Cómo se han hecho claros para nosotros? Los hemos distinguido, en primer lugar, porque no consideramos al cerebro en su totalidad, como un todo orgánico, sino que hicimos abstracción de ciertas partes. Las células, las arterias, venas y tejidos, etc. Y, en segundo término, se han hecho claros porque observamos lo abstraído bajo distintas luces y ópticas. Observemos ahora la compleja red de la estructura cultural. Cuando decimos que el Pasú piensa estamos en un caso análogo al del cerebro vive. Implicamos la actividad esencial del organismo. El pensar es el estado de actividad esencial de la estructura cultural, análogo a la vitalidad de la estructura celular del cerebro. Pero en este distinguíamos ciertos movimientos, propios de las funciones orgánicas, que se hacían claros al abstraer dichas funciones de la totalidad estructural y observarlas por separado, es decir, al encuadrar formalmente el área funcional y considerarla como fenómeno en sí. Del mismo modo, un pensamiento racional del Pasú es un movimiento distinto y claro que se produce en ciertas regiones de la estructura cultural. Con otras palabras, el pensar es la vitalidad de la estructura cultural y el pensamiento es la vivencia de un sistema, en tal estructura. La estructura está, entonces, plena de actividad mental, como el cerebro bullente de vida.
El PASU efectúa una operación racional y un movimiento especial se produce sobre un sistema. Es el pensamiento racional. Pero entendemos ahora por qué aquella respuesta debía ser interpretada literalmente. El pensamiento racional es solo una actividad localizada sobre un sistema de la estructura cultural. Sin embargo, este sobre no debe dar lugar a equívocos. El pensamiento no es una actividad que ocurra en la superficie de los elementos del sistema, no es en este sentido superficial que decimos sobre. El pensamiento es algo distinto del sistema y por eso ocurre sobre el sistema. Puede desplazarse de un sistema a otro o permanecer sobre uno de ellos. Y todo esto lo puede hacer porque el pensamiento racional es la vivencia del sistema o el sistema vivenciado como pensamiento, es decir, lo efectivamente mentado durante el pensar. Una manera analógica de imaginar el hecho de que en una estructura cultural ocurre un pensamiento racional sobre un sistema es suponer que en ese momento el sistema se ilumina. Por ejemplo, en una estructura como la de la figura 12, el pensamiento de un sistema cúbico haría iluminar solamente los 9 nudos y los 20 enlaces del cubo y ningún otro nudo ni enlace adyacente. En base a tal suposición, que ya veremos no carece del todo de fundamento real, hablaremos analógicamente de que tal o cual sistema fue iluminado por un pensamiento. Nos preguntábamos al comienzo cómo sería un pensamiento racional del PASU y ahora sabemos que el mismo se produce, como parte de la actividad del pensar en que consiste la vitalidad de la estructura cultural, sobre un sistema y que éste se ilumina cuando ello ocurre. Ahora bien, estos pensamientos no se producen espontáneamente en la estructura cultural sino que son causados por cualquiera de los dos primeros sujetos. O por el sujeto instintivo, vale decir, por las dos operaciones de la razón. O por el sujeto cultural, el cual solo existe, naturalmente, a posteriori de la estructura cultural. Hasta ahora consideramos a la razón como estructuradora de esquemas, pero es fácil advertir que la esfera sensorial no siempre es afectada por nuevos entes o que la razón puede efectuar operaciones mentales no referidas a entes externos. Por más primitivo que sea el PASU, siempre puede efectuar abstracciones intuitivas sobre los entes, es decir, puede diferenciarlos, extraerlos de entre los restantes entes, y puede, también, decidir sobre ellos. En estos casos, aunque la estructura cultural esté en proceso de formación y aún no exista un sujeto cultural independiente, las operaciones de la razón hacen las veces de sujeto instintivo y son capaces de producir pensamientos en la estructura cultural. El proceso es el siguiente. La segunda operación de la razón establece referencias entre arquetipos de la memoria arquetípica o, lo que es lo mismo, en la red neurofisiológica del cerebro se generan por sinapsis ciertos caminos bioeléctricos. El pensamiento racional se produce porque, simultáneamente con tal actividad cerebral, se ilumina un sistema de la estructura cultural, o sea, el pensar cultural percibe la vivencia de un sistema. La pregunta es en virtud de qué proceso el camino neurónico se transfiere a la estructura cultural como sistema. Respuesta. Entre la memoria arquetípica o estructura del cerebro y la estructura cultural funciona una correspondencia biunívoca. Debemos aclarar que aquí se emplea el vocablo biunívoco en el sentido restringido de correspondencia en ambos sentidos de las estructuras y de ninguna manera implica un homeomorfismo matemático sino analógico. Se trata, pues, solo de un concepto didáctico utilizado por comodidad, como todo el modelo estructural también lo es, sin prejuicio de que tal modelo pueda describir o no la verdad de los hechos reales. Solo seremos capaces de asegurar que, en la correspondencia biunívoca entre una configuración bioeléctrica producida en el cerebro por el sujeto instintivo y la estructura cultural, se transfiere a esta un esquema equivalente que conserva de la primera tan solo sus invariantes topológicos, es decir, sus cualidades esenciales. Al decir que entre ambas estructuras existe una correspondencia biunívoca estamos afirmando la posibilidad de que se produzca la transferencia en los dos sentidos, vale decir, que la actividad de la razón produzca pensamientos en la estructura cultural como que ciertos pensamientos de la estructura cultural, generados en ella por el sujeto cultural, causen actividad en la memoria arquetípica. Sin embargo, ya lo hemos aclarado, solo puede haber transferencia en el último sentido a posteriori de la estructura cultural, es decir, cuando realmente existe un sujeto cultural en el PASU. En resumen, en dos estructuras biunívocamente correspondientes como las que hemos descrito, existe solidaridad funcional y, como consecuencia, simultaneidad de procesos. Es decir que, actividad es una estructura, implica simultánea actividad en la otra. Un movimiento de la razón causa un movimiento simultáneo en la estructura cultural. La iluminación de un sistema, por ejemplo.
Pero un posible movimiento en la estructura cultural, la iluminación de un sistema, por ejemplo, causa simultáneamente la actividad de la función racional. Estamos así ante un círculo vicioso en el que no parece fácil decidir, dado un movimiento simultáneo en ambas estructuras, cuál es causa y cuál es efecto. Pero la solución ya fue adelantada. En el pasú el pensamiento es producido habitualmente por la actividad del sujeto racional. En el comentario B de este inciso preguntamos cuál es la fuerza que mueve a la razón del pasú. Y la respuesta fue: la voluntad instintiva. Esta sería, pues, la fuerza que pone en movimiento la actividad simultánea de las estructuras cultural y cerebral. Pero en el inciso estructura psíquica del animal hombre o pasú la voluntad instintiva se definió como ajustada a múltiples patrones de conducta que motivaban que el comportamiento fuese casi mecánico. La conclusión que hay que sacar de todo esto es la siguiente. El pasú posee la posibilidad de desarrollar un sujeto psíquico que genere sus propios pensamientos y cause la actividad de la razón. Mientras esa evolución se realiza, y en tanto no se dispone de un sujeto independiente de la razón, la voluntad instintiva determina la función de la razón de acuerdo a la forma de los patrones de conducta. Naturalmente, tales patrones son formidables especializaciones del instinto animal elaboradas tras millones de años de evolución del arquetipo Manu. Según veremos más adelante, solo cuando el espíritu hiperbóreo fue encadenado al pasú se consiguió que en estos híbridos, los viryas, se desarrollara la esfera de conciencia y el sujeto consciente. El microcosmos tendió, así, a la autonomía óntica, en pareja medida a como la estructura psíquica, controlada por el sujeto consciente, tendía a la conciencia de sí mismo o individualidad. Como aquí estamos estudiando el pensamiento racional del pasú, debemos olvidar por el momento a los viryas y admitir que la actividad de la estructura cultural está habitualmente determinada por el sujeto instintivo, cuando no opera el sujeto cultural. En tales condiciones ocurre que, por causa de una operación de la razón, la cual actúa motivada, por ejemplo, por un patrón alimentario, se produce en la estructura cultural la iluminación de un sistema. Es este un pensamiento racional, la vivencia del esquema de un ente. De la profundidad del pensamiento dependerá que se vivencien parte o todos los elementos sémicos de que se compone el sistema cuyo contenido es el esquema del ente. Pero no olvidemos que definimos analógicamente al pensamiento racional como una abstracción formal de la estructura, como una vivencia que se localiza sobre un sistema y, a partir de allí, emerge hacia regiones más elevadas de la estructura psíquica. Ya veremos de qué depende que ello ocurra, pero adelantemos que una emergencia tal del pensamiento se experimenta como si éste fuese un fenómeno independiente de la estructura cultural, como si surgiese espontáneamente en los estratos superiores de la psique.